Hamás ha liberado a 20 rehenes vivos como parte del acuerdo de alto el fuego con Israel, que entró en vigor el viernes tras más de 2 años de guerra cruenta en Gaza. Los primeros 7 rehenes fueron entregados a la Cruz Roja en la madrugada del lunes, seguidos de una segunda liberación de 13 más. Familiares y amigos de los rehenes vitorearon su liberación mientras se reunían en Tel Aviv. Muchos también se situaron junto a la carretera para animar al convoy. Israel cree que 20 de los 48 rehenes que permanecían en Gaza están vivos, pero se desconoce la suerte de al menos 2 personas. Y ahí están las imágenes, amigos, de los rehenes israelíes, pero de los rehenes palestinos no encontré básicamente nada, que parece que también está sucediendo y en muchísima mayor cantidad, ¿no? Bueno, en geopolítica la guerra ha terminado, lo entienden, aseguró Donald Trump a los periodistas desde el avión presidencial poco después de partir de Washington para su viaje a Medio Oriente. Y esto es porque el señor Vive decía que todavía tenía objetivos para terminar. Y dice, no, la guerra ha terminado. Esto es un mensaje para él, ¿no? Bueno, en Papurrí, la Comisión Europea presentó en Bruselas su nueva estrategia de igualdad LGBTIQ+ 2026-2030, un documento que permitirá a los niños elegir su género a cualquier edad y sin supervisión médica, porque me parece que es lo más inteligente, ¿no? En salud, el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Salud Robert Kennedy promovieron otra teoría infundada que vincula el autismo con la circuncisión y el uso de Tylenol. Por suerte lo aclaran, ¿no? Porque estaban diciendo que hasta era antisemita. Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 25 de la temporada 8 de la radio del fin del mundo. Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos. То как родного брата. Russia's Vladimir Putin sought to shape the earth towards the next. Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero, en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo. Bienvenidos, escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 13 de octubre del 2025, donde vamos a comenzar con todo esto que es histórico, amigos, lo que está pasando en Medio Oriente. Histórico si sale bien, ¿no? No sería histórico, sería una cosa normal si esto en cualquier momento se interrumpe, que son estas conversaciones de paz, o sea, mantener la paz. Esto, amigos, quizás no haya sido tan malo que no le hayan dado el Nobel de la Paz al señor Donald Trump, porque ahora va a tener que estar cuidando que esto funcione para que se lo den, o sea, va a ser seguro el próximo ganador si esto funciona, pero tiene que funcionar. Por eso me parece que podría estar poniendo un poco de presión, ya que no tiene el Nobel y que lo quiere. No está tan mal que todo esto haya salido como salió. Otra cosa, él mismo lo decía porque estuve escuchando con una oreja, escuchaba esto, amigos, y después mientras preparaba el programa, pero en un momento entonces de la locución que daba en el Knesset en Israel, estaba diciendo que el premio que se dio es del 2024, entonces decía, era el 2024, bueno, como que todavía tiene tiempo para ganarlo, así que ahí está entonces, porque el 2025 es cuando está haciendo las cosas más importantes. Bueno, también vamos a hablar acerca de los entonces la guerra también de Rusia con Ucrania, porque también se está metiendo en eso y tenemos con noticias interesantes para comentarles. Bueno, dio un discurso, amigos, el señor Donald Trump, seguido por otros discursos de otras personas, dentro de ellos el señor Witkoff y muchísima gente que estuvo entonces en el presente en esta convocatoria, que esto es en el Knesset, ¿verdad? Lo convocaron al señor para que vaya a hablar allá y parece entonces que, bueno, él está hablando acerca de paz, está hablando acerca de una nueva era, de que esto, bueno, podría marcar los tiempos de los tiempos y veremos si esto es así o si, como nosotros creemos, van a seguir empujando con la guerra esta contra los iraníes, ¿verdad? Que ese siempre fue el objetivo final, aunque el señor Donald Trump acá en este discurso también le tendió la mano, varias veces dijo entonces que esta gente quería paz, que ellos querían paz, querían solamente sobrevivir, así lo puso, lo cual no es negativo, ¿verdad? O sea, está teniendo palabras que son semi-amables, porque también estuvo hablando acerca que les destrozamos las centrales nucleares y todo lo demás. Bueno, habló de todo un poco, habló también de Rusia, ¿no? Acá entonces en el Knesset, porque por supuesto esto se iba a hacer viral, así que dijo lo que quiso. Bueno, y entre otras cosas, amigos, venía viajando antes de llegar al Knesset, antes de llegar a Israel y hablar entonces, hizo una conferencia de prensa en el avión. Es lo que hace entonces mientras está viajando, abre la puerta del avión,
de la cabina, vamos a decir, donde él está y donde están los periodistas, un avión enorme debe ser, y les contesta las preguntas ahí. Bueno, fue una entrevista extensa que se hizo, que solamente puede ser este señor, ¿verdad? Porque imagínate el señor Kennedy haciendo, perdón, el señor Biden haciendo una cosa así, es algo imposible de pensar. El señor este está bastante clarito, contestó todas las cosas y entre estas cosas que decía, la guerra se ha terminado. Y esto venía una pregunta que le hacía un periodista de que si el señor, acá está, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo desde el Air Force One de camino a Tel Aviv que la guerra entre Israel y Hamas ha terminado. El mandatario hizo esta declaración tras ser preguntado sobre un comentario del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien sugirió que las operaciones militares de Israel en la franja de Gaza no habían terminado por completo. O sea, lo que está diciendo este hombre es no, la cortamos acá, ¿verdad? Y dice que están todos felices y bailando, eso también lo estuvo repitiendo, mira cómo lo escriben acá, felices en Deutsche Welle. Bueno, felices y bailando, entonces estaban escribiendo, estaba diciendo el señor Donald Trump, todos en Medio Oriente, dice que este es un trato que están todos muy contentos, y bueno, quizás sea ganar, ¿verdad? De esta situación, no hay que ser tampoco tan negativo, vamos a ver cómo avanza en el tiempo. Y otra cosa, amigos, que nosotros les dijimos es que estas cosas, para la gente entonces que está más metida en estos asuntos teológicos allá en Israel, bueno, es bueno, no son buenas noticias, y esa justamente entonces esa radicalización de las creencias es lo que hay que ponerle trabas, ¿no? Y me parece que esto podría ser todo una cosa así, por eso no muchos están contentos, ¿no? Que esto es lo que estaban diciendo, entonces son los ultraderecha dentro del parlamento israelí, que quieren decir ultraderecha, pero son en realidad los ultracreyentes, estos entonces que están empujando también por la construcción del tercer templo, que es una cosa que va a quedar, no sé qué sucederá ahora, ¿verdad? Pero esto podría ser todo unas trabas para eso, o veremos cómo avanza. Bueno, Netanyahu advierte que la lucha no ha terminado, o sea que esto se sucede, ¿verdad? Esto iba antes, entonces era lo que había dicho, y luego le contesta el señor Donald Trump, no, para nada, esto ya está terminado, acabado, cerrado, vendido y ya empacado, ¿no? Bueno, ahí estaba. Trump llegó a Israel para reunirse con los familiares de los rehenes liberados y hablar ante el Parlamento. Otra de las cosas que hizo, amigos, que es lo que les estaba contando, que lo hizo bastante extensamente, y también, bueno, la gente que estuvo al lado de él, el señor Witkoff también, entonces le dedicó palabras al Knesset y estuvo diciendo cosas buenísimas, pero el señor Witkoff, dentro de otras cosas, y también se lo preguntaron al señor Donald Trump en ese avión, había dado una conferencia la noche anterior y había sido ante el público, ante la gente, entonces junto con Kushner y bueno, otros más, pero cuando había mencionado al señor Netanyahu, la gente había hecho bus, ¿no? O sea que había chiflado, como que había desaprobación, era lo que marcaba la gente cuando mencionaba al señor Netanyahu. Cuando mencionaba al señor Donald Trump, la gente victoriaba, y cuando se mencionaba al señor Netanyahu, la gente bueno, se los hacía entender que no les gusta para nada, porque por supuesto, amigos, ha sido uno de los principales responsables de que esto no se haya terminado en los primeros días. Podrían haber tenido muchísimos más rehenes vivos, podrían haber, bueno, ahorradose, pero no era la intención, ¿verdad? Porque como lo dijimos al primer momento, porque lo estaban diciendo ellos, la intención era la destrucción total y absoluta. Esto lo dijo el señor Netanyahu pocos días, o un día después, o el mismo día quizás, entonces después del ataque del 7 de octubre, perdón, del 7 el 7 de octubre, y lo que decía entonces el señor Netanyahu es que esta gente era como un pueblo de la Biblia que había que exterminar, que en la Biblia había, según el cuento, en la Biblia la gente esta, como eran los amaritas o unamactitas, uno de estos, entonces los habían exterminado, no había quedado ni los padres, ni los abuelos, ni los tíos, ni los niños, ni los perros, ni los grillos, ni ninguno, ¿no? Y era lo que había dicho el señor, así que así estaba, entonces ya estaba marcado cómo iba a venir la mano, ¿no? Bueno, los gazatíes buscan a sus muertos bajo las ruinas para cerrar una herida abierta. Parece que hay muchísima gente enterrada, amigos, esa es la pregunta. Acá en te digo la verdad, es bastante crudo el relato que hace acá, porque lo que están diciendo es que probablemente ya estén debajo de tierra, pero súper recontratapados, porque se le destruyeron los edificios arriba. Después pasaron las máquinas, entonces el tránsito, lo que fuera, y fue enterrando a esta gente, y no se sabe cuánta gente podría haber, ¿no? Eso lo decía, no sé si era en esta nota o en otra nota más adelante, pero ahí estaba la cosa. Nadie exactamente sabe cuántos muertos invisibles, que no están incluidos en la lista de los 67.000 nombres de fallecidos de las autoridades sanitarias de la franja. Sí se da por hecho que son miles, o sea que son la gente que tendría que estar enterrada, como había dicho la señora de la ONU.
La señora, acá está, dice, en abril Naciones Unidas, Naciones Unidas calculaba que los restos de 11.000 personas se habían enterrado bajo las ruinas de Gaza. Bueno, pero también había dicho la señora, porque esto lo fui a cerciorar, amigos, se lo colgué ahora hace poquito, porque cuando lo estaba cerciorando lo puse ya en X para que quede. No lo traje, pero lo tengo en X. No, bueno, y era el hecho entonces de que la señora Albanese había dicho que según estudiosos acerca del tema, podrían ser 680.000 las muertes en Gaza, que todavía no se han encontrado, que no se han resuelto. Así que veremos cómo avanza eso, amigos, pero podría ser muchísima más entonces la cantidad de personas que están debajo de los escombros. Y aparte otra cosa, no hay lugar a donde volver, amigos, como les dijimos. Están volviendo a casa, titulan los titulares. No están volviendo a casa, están volviendo a los escombros, ¿no? Está todo absolutamente destruido, una destrucción absoluta. A pesar de que en X, amigos, me están saliendo una gran cantidad de cosas positivas y cosas positivas a favor de Israel y cosas negativas a favor de los palestinos. Y me muestran estructuras fantásticas, maravillosas, que la gente está toda gorda, que ninguno está sufriendo. Bueno, se ve que no vivieron la guerra, ¿no? Esta gente entonces parece que estaba de vacaciones, los traen para ahí y después te dicen, mira, lo están pasando muy bien. No, bueno, alrededor en la franja de Gaza ONU calculaba que el 92% de los edificios, alrededor de 175.000 estructuras habían sido destruidas, completamente dañadas, dejando tras de sí más de 53 millones de toneladas de escombros. Y ahí abajo entonces la tonelada de escombros está toda esta gente, amigos. Y ahí estaba. Y otra cosa, amigos, que está saliendo en el site entonces es que están cambiando entonces porque están... Esta es la retórica, ¿verdad? Están cambiando entonces civiles por entonces asesinos. Porque dice que van a devolver, cuando les devuelven entonces los 20 prisioneros estos israelíes, también se les devuelven miles de prisioneros palestinos. Creo que son entonces en la primera parte, lo decía por ahí. Entonces eran 300 y pico, a ver cuántos eran. Entonces, porque iban a ser también en partes que iban devolviendo estos prisioneros, que son 2.000 y pico, son 1.900 y pico. 1.968 palestinos. La familia de los rehenes israelíes han afirmado que hoy solo recibirán 4 cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen la franja de Gaza. Este lunes Israel ha liberado a 1.968 palestinos a cambio de 20 rehenes israelíes. 1.968 palestinos, amigos, 1.968 palestinos. Y yo me pongo a ver, ¿no? Porque, bueno, te dicen, acá van a salir entonces asesinos. Bueno, 1.968 asesinos van a soltar. No, parece que no, ¿no? Van a soltar algunos entonces que podrían ser peligrosos, entre los cuales, vamos a comentar, que esto lo escuché recién, con el juez, ¿cómo es que se llama el señor este? Entonces que tiene un programa muy interesante en YouTube, el juez napolitano, y estaba trayendo entonces la información de que tenían un nombre específico para que soltaran de la cárcel de los presos, de las cárceles de los israelíes, no me acuerdo el nombre, ¿no? Un nombre en árabe, y el hombre entonces, cuando lo recibe el señor Netanyahu, cambia el nombre, y eso parece que ya lo habían aceptado todos los países, y el señor este se negó, y bueno, y siguió para adelante, y ese señor no se liberó. Y lo que decía este hombre entonces, que estaban haciendo en la entrevista acerca de este supuesto líder, un líder de la revolución palestina, que no me acuerdo el nombre, me disculpo, amigo, después le traigo entonces el enlace correcto. Bueno, lo que decían es que este hombre había estado tanto tiempo en solitario que ya no estaba psicológicamente apto para nada, ¿verdad? Que no iba a ser el líder entonces que en algún momento entró, sino que, bueno, parece que estaba hecho pedazos. Porque es lo que pasa, amigos, es lo que pasa, ¿no? Y ahí va entonces porque esta cosa tiene muchos años, ¿no? No comenzó en el 7 de octubre del 2023, sino que, amigos, comenzó hace muchísimo tiempo y mucha gente lo está sufriendo. Y como todo esto ha sido una campaña también, hay que decirlo, ¿no? Es una campaña constante de propaganda en contra de los palestinos, amigos. Yo me acuerdo que esto ya hace mucho tiempo, ¿no? Antes de que comenzara a ver todas estas cosas como un patrón, ¿verdad? Bueno, lo que había sucedido es que se estaban entrenando a las tropas. Estas eran tropas sudamericanas, entonces, estas eran tropas uruguayas específicamente. Se entrenaban las tropas. ¿Y cómo se hacía el entrenamiento? Lo decían en el diario, era una simulación de que hackeaban un avión. Raptaban un avión. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Personificaban a la gente. ¿Y cómo habían personificado entonces a la gente que robaba el avión? Como palestinos, amigos. O sea que podría ser cualquier cosa, ¿no? Generalmente son los rusos, ahora los cambiaron para los rusos, pero han empujado esta retórica entonces porque, bueno, parece que es lo más común del mundo y es lo que están empujando, ¿no? Bueno, otra cosa que está bueno, intercambio de rehenes Jamás-Israel. Jamás solo entregará hoy 4 cuerpos tras liberar los últimos 20 rehenes vivos. Y bueno, ahí está entonces el tema, que son 1968, de los cuales yo le pregunté entonces a la inteligencia artificial y me decía entonces que son la gran mayoría son
presos por delitos menores, o sea, o sin juicio, o sea, gente que había estado encerrada desde, por las dudas, desde que comenzó la guerra y que los habían directamente, los habían metido presos porque representaban un peligro, amigos, y bueno, ahí estaba entonces todas esas noticias y todo sale, ¿no? Bueno, Trump entonces tiene duda de que si el señor Tony Blair va a ser realmente entonces parte de todo este plan de paz, porque este señor entonces era parte de esto. Yo creo que él lo había escrito, lo habíamos leído en algún momento, me parece, acá en la radio El Fin del Mundo, pero bueno, la cuestión es que ahora están dudando a ver si el señor, porque esto se lo preguntaron también en el avión al señor Donald Trump, y dice que bueno, no sabe si están todos de acuerdo, porque obviamente a los palestinos, si los palestinos están de acuerdo no importa, ¿no? Pero tienen que estar de acuerdo los grandes países árabes que van a poner los recursos, que eso es lo que decía también el señor Donald Trump en el Knesset, que muchos tenemos que ser amigos, porque toda esta gente está bancando con muchísimo dinero, es lo que están diciendo, son países muy, muy poderosos con mucho dinero y todos están bancando todo esto. Hay que agradecerles, ¿no? Él hizo varios agradecimientos, muchos los mencionó y muchos los dejó no los mencionó porque dice que, bueno, para mantenerlos, probablemente porque a muchos no les guste lo que está pasando dentro del país, ¿no? Bueno, Trump entonces no está seguro de si Tony Blair va a ser aceptado en Gaza y es lo que les decía, lo había dicho él mismo entonces acá está, espera. Trump expresó dudas sobre si Tony Blair sería aceptado en el Consejo de Paz para Gaza propuesto por Estados Unidos. No sé si lo aceptarían, dijo Trump. Blair, ex primer ministro británico, fue nombrado enviado especial para Gaza por Trump. El consejo incluiría Arabia Saudita, Egipto y otros para reconstruir Gaza. Trump anunció el plan de la ONU. Netanyahu apoyó al consejo árabes y jamás, bueno, y ahí está, ¿no? Y este señor, por eso te digo, todavía está en veremos, pero era un artífice muy importante y el hijo de este señor, amigo, para que vean cómo se mueve esto del globalismo internacional y cómo se va pasando el poder de uno al otro. Y antes eran los hijos entonces de los reyes y ahora son los hijos de todos estos neocons que están gobernando el mundo. Y el hijo de este señor entonces es el que está implantando el sistema de identidad digital en Inglaterra. Le vino como anillo al dedo, hizo como un contrato, no sé cuánto era, 700 billones de dólares, no sé, pero le está yendo muy bien, ¿no? Le va muy bien a toda la familia. Bueno, nos alegramos mucho por ello, ¿no? Bueno, ahí está. Otra cosa que sucedió, amigos, cosa curiosa, porque yo siempre estoy poniendo el ojo, ¿no? Y me parece curioso y no solo a mí, ¿no? A todo el mundo, cualquiera que lea esta noticia también le va a parecer curioso. Resulta que estaban en las conversaciones de paz y una de las personas entonces, uno de los del grupo, de los grupos más importantes dentro de todas estas conversaciones de paz para poder llegar a la paz allá con Israel y con los palestinos, entonces era Qatar, vamos a recordar que fueron bombardeados por los israelíes, que después el señor Donald Trump le hizo pedir disculpas supuestamente por teléfono entonces al líder de Qatar, que es el mismo que le había regalado el avión al señor Donald Trump, ¿no? Eso también es otra cosa que no podemos olvidar. Bueno, la cuestión, amigos, es que esta gente estaba metida en el proceso de paz y se fueron a Egipto también. ¿Puedes creer que tuvieron un accidente? 3 miembros de Amir Diwan, el órgano soberano y oficina administrativa del Emir de Qatar, perdieron la vida tras un accidente de tráfico en Egipto, informó hoy domingo la embajada qatarí del país norteafricano. Mediante una publicación en la red social X, la delegación diplomática expresó su profundo pesar por el fallecimiento de 3 miembros. Y bueno, yo digo, ¿no? Una cosa me extraña, pero estas cosas entonces como que puede ser algo más de entonces de lo que ve el ojo, y díganme ustedes si no, ¿no? Porque andás a ver, ¿no? Pero medio cosa, me parece medio extraño entonces que vayan y que fallezcan 3 entonces en estas charlas de Egipto. Y bueno, y por eso te lo traigo, ¿no? Otra cosa muy interesante, amigos, que esto lo vimos desde el primer segundo entonces y lo comentamos en la radio del Fin del Mundo en su momento. Habría que buscar exactamente la fecha para traérselos exactamente como lo dijimos, pero nos estaban mostrando debajo de los hospitales unas animaciones 3D de que tenían una cosa que era tipo como la Baticueva. Una cosa pero espectacular. 4 pisos, ascensores, aire acondicionado, sala de masaje, tenías todo, ¿no? Querías cibercafé, tenías ahí también un kiosco para lo que precisaras, lo que quieras. Una cosa espectacular lo que tenían armado. Yo cuando veo esto digo, pero también es difícil, ¿no? También 500 kilómetros de túneles construyeron. 500 kilómetros de túneles. 500 kilómetros de túneles, todo por todos lados túneles. En serio, 500, pero 500 me decís, sí, 500 kilómetros.
Bueno, 500 kilómetros de túneles, en serio, me decís, sí. Y aparte tenían entonces estas infraestructura. Espera que acá está el video, a ver, los amigos que están mirando la pantalla. Está saliendo de La Sexta, ¿verdad? Que nosotros no somos muy amigos de esta gente, pero bueno, cuando trae información que sirve, la citamos, ¿verdad? Y entonces lo que trae acá es un video que es hecho entonces en 3D, no lo reproduce, pero es un video hecho en 3D donde te mostraba todas las instalaciones de Hamas abajo de un hospital. Toda una cosa, una superproducción, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó? Una investigación periodística revela que el gobierno de Benjamín Netanyahu habría fabricado y reutilizado recreaciones falsas de túneles de Hamas para justificar ataques en Gaza. Mirá el video este que les digo, amigo, pero, o sea, yo qué sé, ¿no? A esta altura de la vida, te venden una cosa así, bueno, puede ser, todo puede ser, pero lo más probable es que no sea, ¿no? Y viniendo de quien viene, aparte. El gobierno de Benjamín Netanyahu había presentado como reales varias recreaciones de 3D de túneles de Hamas con el fin de justificar el genocidio en Gaza, está diciendo La Sexta. Según una investigación periodística, el ejército israelí habría reutilizado los mismos modelos digitales para representar diferentes edificios. El grupo de periodistas responsable del hallazgo asegura que estas animaciones se emplearon para ilustrar presuntas infraestructuras subterráneas en lugares como hospitales o escuelas. También señalan que parte de las imágenes fueron adquiridas en internet y luego difundidas como si hubieran sido elaboradas por el servicio de inteligencia israelí. Además, se detectó el uso de animaciones procedentes de un taller de reparación de barcos creadas originalmente por un museo escocés. En el momento de la presentación de dichas imágenes, el portavoz del ejército israelí, encargado de difundir las imágenes, llegó a matizar su procedencia en varias ocasiones. Esto es solo una ilustración, repito, no vamos a compartir las imágenes reales que tenemos en nuestras manos. Por supuesto que no, afirmó, insistiendo que jamás utilizaba los túneles como escudos. Bueno, y ahí está, amigo, pero entonces te venían y te hacían una presentación de que estaba un poco menos, que era la super baticueva, que era entonces la Liga de la Justicia Subterránea, que tenían los de Hamas con todo, te digo, mirá que estaba completito. Y bueno, yo qué sé, no sé, a esta altura de la vida entonces tenemos que creerte todo lo que diga. Sí, tenemos que creerte todo lo que diga y si no nos crees te vamos a convencer. ¿De qué forma nos vas a convencer? Y dice que allá en Estados Unidos se está dando una cuestión muy... La lucha en Estados Unidos es en todo el mundo. Es en todo el mundo, amigos, como lo podemos ver también en Argentina, que está bastante visible. Pero básicamente Estados Unidos es la frutilla de la torta. ¿Por qué, amigos? Porque donde decaiga el apoyo de Estados Unidos a Israel, bueno, Israel corre peligro. La existencia de Israel corre peligro. Entonces precisan que la gente los apoye, que los acompañe en lo político, pero que los apoye también la gente. ¿Cómo logramos esto? Porque muchos de estos jóvenes están mirando TikTok. Entonces vamos a comprar TikTok. Y lo que hizo fue Larry Ellison, que es el dueño de Oracle, que es una persona muy ligada con la causa sionista, es el principal aportante de las IDF. O sea que imagínate que está, por supuesto, que está bastante comprometido con la causa. Y bueno, ese fue el que compró entonces TikTok. Y también el hijo entonces compró Paramount, Warner Brothers y no sé qué, no sé cuánto. O sea que todo lo que te va a llegar, una gran parte de lo que te va a llegar, imagínate, va a tener un sesgo, amigas. No parece a nosotros, no para nada, porque esta gente no pone esas cosas. Por supuesto que no existe el arte, ese es el tema, amigos. O sea, se terminó el arte, ¿no? Cuando vos decías, bueno, voy a ver una película artística, ya no existe más, ¿no? Eso todo ahora es todo industrializado y todo estudiado para que el mensaje sea perfecto, pero subyace, el mensaje siempre está subyacente y siempre te llega entonces de una forma que no es consciente, ¿no? Bueno, pero volviendo a esto entonces, que es lo que estamos hablando. Y esto que sucede, amigos, parece que según está saliendo ahora información en Estados Unidos, se está atingiendo a ciertos grupos de cristianos con geofencing, se llama. Esto es una revelación que está saliendo por documentos FARA, o sea, la gente que se tiene que registrar. Un registro FARA revela que Israel gastó $4 millones en una campaña para ganar apoyo evangélico en Estados Unidos. Después del 7 de octubre. La firma lobista dirigió una campaña que incluyó viajes pagados a pastores, anuncios en medios cristianos y también el geofencing, amigos, que es una largest geofencing campaign in US history, ¿no? ¿Qué es lo que estaban haciendo entonces? Que le llegan a cierta gente, a vos te detectan en la iglesia y luego de detectarte en la iglesia entonces te siguen a ver a dónde vas y te dan, sabiendo que habías estado en la iglesia, te llegan mensajes de la unión entre Israel y los cristianos. Espera que te lo traduzco porque acá el resumen está muy cortito.
Pero decía cada palabra, amigos, decía cada frase acá. Era increíble, porque la misión declarada es la de combatir la baja aprobación cristiana evangélica estadounidense de la nación de Israel, utilizar argumentos bíblicos para resaltar la importancia de Israel y el pueblo judío para los cristianos, educar a los cristianos sobre la importancia histórica de Israel y su importancia en la región. Pero claro, estaban agarrando a esta gente entonces que está yendo a la iglesia porque son bastante más fáciles de manipular con todo esto. Mirá lo que dice la Biblia, pero ojo, ¿no? Esa es la Biblia que era la Biblia entonces, otra Biblia, no era la Biblia que nosotros los comunes y corrientes de este mundo cristianos hemos leído, ¿no? No completo tampoco, ¿no? Bueno, documentos inéditos revelan las macabras esta es otra de las cosas, amigos, así como se inventaron entonces los túneles estos. Ahora aparecen unos documentos macabros entonces del líder del coso este del 7 de octubre. Entonces, sí, recién entonces aparecen los documentos que dicen maten, quemen. Y toda una cantidad de órdenes entonces que te muestran que son unos salvajes, que son unos descorazonados, de que son entonces unas bestias, animales. Y bueno, es lo que te demuestran, ¿verdad? Y acá está entonces traído por Infobae, en enciclopedia dorada para coleccionable, para que lo difundas. Y otra cosa que está saliendo, amigos, entonces, que es esto, es que le están entonces diciendo a la gente que le están liberando de las cárceles, te le están dando unos pósteres diciéndoles los vamos a estar vigilando, así que bueno, va a estar siempre vigilado. Está saliendo el Jerusalem Post, y esto se lo da la IDF a la gente que está saliendo de las cárceles israelíes, así que ahí estaba, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, esa es la primera parte, amigos, que les quería compartir. Me parece que era lo más importante que estaba pasando, que es lo que sucede con el tema de Israel, pero hay muchas cosas también pasando en este mundo que no tienen nada que ver con Israel, o que también tienen que ver directa o indirectamente, están relacionadas, porque esta señora, por ejemplo, la señora Marina Corina Machado, la señora que ganó el Nobel de la Paz, la señora que es la representante de la democracia de Sudamérica, la señora que nos viene... Bueno, sí, no, déjate de cosas, entonces me estás vendiendo un cuento. No creo, no, yo confío entonces en que el Nobel de la Paz haya sido dado de forma porque se lo merece. Pero ¿de qué paz me estás hablando? ¿Qué paz llevó esta señora al mundo? Los valores democráticos de Venezuela. Bueno, pero valores democráticos en Venezuela, pero escúchame, no hay nadie luchando por los valores democráticos allá en Nigeria, que están matando cristianos, o yo qué sé, cualquier otra cosa, ¿no? Es Venezuela el caso, ¿no? Y hoy tenemos 2-3 noticias de Venezuela, porque mirá que la cosa se está poniendo calentita. Bueno, y esto, amigos, que es el último que quizás entonces es otra... No es el último, ¿no? Pero es otra cosita más para esta argumentación de que tenemos que ir a invadirlos, ¿no? Que el señor Donald Trump está listo para saltar a invadir Venezuela, cosa que sería absolutamente negativa. Si una cosa, lo peor que podría pasar, entonces, que se pongan entonces a luchar contra los venezolanos, ¿no? Sería un desastre esto, pero... absolutamente en contra, ¿no? Ningún tipo de excusa, ni que estamos luchando por la democracia, de que estamos luchando por la liberación o por los venezolanos, ni la mar en coche, ¿no? No pueden ir a hacer eso, amigos, nosotros estamos absolutamente en contra, igual que están otros países del mundo, por supuesto, amigos, nadie cree que esto se vaya a solucionar así como ya lo hicieron, ¿no? Y lo hacen varias veces, pero esperemos que no lo hagan en Venezuela. Bueno, líderes de América resaltan la lucha de Machado y la del pueblo venezolano por la democracia. Marina Corina Machado, opositora venezolana, recibió el Nobel de la Paz 2025 por su lucha en pro de los derechos democráticos en Venezuela, lo que generó reacciones en América. La inmensa mayoría de los líderes políticos de América se reunieron este viernes sin importar la corriente ideológica que siguen para felicitar a la opositora venezolana. Y bueno, después te traen una lista entonces toda la gente que saludó. Pero una cosa, ¿no? O sea, el que no reconoce que esto puede ser también, vamos a decir que sí, que puede ser que en algún momento se le dio entonces al que se lo merecía correctamente, pero que esto también está usado como una campaña política de propaganda. O sea, tenés que considerar las dos cosas. No es lo más puro del mundo. Es como el Oscar. Es como todos estos premios que dan y todos los premios. Entonces muchas veces están comprados, ¿no? Eran así. Bueno, otra cosa que está sucediendo es que Rusia está acusando a Estados Unidos de que quiere hacer un golpe de Estado en Venezuela. No, para nada, señor Lavrov. No, señor Lavrov, quédese tranquilo. Rusia acusó a Estados Unidos de planear un golpe en Venezuela bajo pretexto antidroga, llamando la campaña militar una violación flagrante del derecho internacional. El embajador denunció la acumulación de buques y aviones en violación flagrante del derecho internacional. La acumulación de buques y aviones que hunden barcos matando personas como herramienta de revoluciones de color. Esto es lo que les estoy diciendo. Es lo que quieren armarle, ¿no? Con la señora
con la señora Corina Machado le quieren armar una revolución de colores, amigos, que se han visto tantas veces. Si quieren ir a buscar información de eso, pueden tipearlo ahora con la inteligencia artificial, le traen toda la información. Cambian gobiernos de pe a pa, ¿no? Hacen lo que quieren. Bueno, otra cosa que está saliendo, y estos están 2 artículos, amigos. Este artículo no sé qué es, espera que se me perdió entonces, pero bueno, este artículo entonces está diciendo... lo perdió. Bueno, este artículo entonces Maduro está diciendo que le ofreció realmente a Estados Unidos negociar, pero negociar de la mejor forma. Maduro y Trump, petróleo y minerales en una negociación que no prosperó y un conflicto que no se pudo evitar. Pero le estaba ofreciendo el oro y el moro, todo le estaba dando entonces, cortar lazos con otros países, incluso Irán, con Rusia, con todos, darle las riquezas, darles esto, darle lo otro. Pero mismo, pero a ver, te voy a ver, no está resumido, o está resumido, a ver. Maduro ofreció a Estados Unidos acceso a petróleo, oro y otros recursos para evitar el conflicto, incluyendo contratos preferenciales y revertir exportaciones a China. Las negociaciones duraron meses, pero Trump las cortó, escalando la presión militar. O sea que le ofreció todo, amigos. Le ofreció el oro y el moro y no agarró a Estados Unidos. Bajo el posible acuerdo, Venezuela estaba dispuesta a abrir todos los proyectos de petróleo y oro existentes y futuros a las empresas estadounidenses y dar contratos preferenciales a las empresas estadounidenses. El informe dijo que Maduro también estaba dispuesto a hacer otras concesiones significativas sobre la relación de Venezuela con otros países, incluida la reversión del flujo de exportaciones de petróleo venezolano de China a los Estados Unidos y la financiación de contratos con empresas chinas, rusas e iraníes. El gobierno de Maduro también ha continuado aceptando vuelos de deportación de Estados Unidos a pesar de las tensiones militares, que estos son los inmigrantes, ¿no? Que ha deportado más de 10.000 venezolanos, entonces todo lo demás, bueno, es lo que te digo, ¿no? Le ofreció todo y lo estaba diciendo también acá al país y esta gente entonces dice, no, mejor vamos a seguir metiendo presión. Hasta que ofrezcas un poco más, ¿será? O hasta que te vamos a invadir, o qué será, qué será. Yo no creo que el señor Donald Trump, a mí me parece que es puro cuenta, ¿no? O sea, no puede ser que se meta en eso sería lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. No creo. Ahora, que vaya, que haga algún bombardeo así como, entonces, que bombardee alguna que diga que son plantas de estas de drogas, alguna cosa de esa, eso pues sí podría hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, Trump entonces le agradece a Putin, amigos. ¿Y qué le agradece? El señor Putin tuvo palabras amables con el señor Donald Trump. ¿Y por qué? ¿Qué dijo? Dijo acerca del Nobel, ¿no? Porque Estados Unidos entonces le agradeció. El presidente de Estados Unidos publicó una publicación en la red Social Trust que decía gracias al presidente Putin junto con un videoclip del presidente ruso Vladimir Putin comentando sobre la decisión del Premio Nobel de la Paz de no otorgar el honor a Trump. Y bueno, porque estaba diciendo palabras lindas este señor entonces, muy diplomático, y estaba diciendo buenas palabras para el señor Donald Trump. ¿Y qué decía? El líder ruso hizo... Putin comenta que el Comité Nobel a menudo otorga premios a personas que no han hecho nada por la paz, mientras que elogia a Trump como alguien que está haciendo mucho para resolver las crisis que duran décadas. Y bueno, ahí está entonces lo que está diciendo, entonces una caricia. Y esta caricia viene porque tenemos el tema todavía de los Tomahawks estos, entonces... que los vemos más adelante en la parte de Rusia, ¿no? Pero también están siendo mencionados. Bueno, ¿qué sucede acá, amigos? Están liberando niños, tráfico de niños, todo esto que nosotros siempre le contamos, que son las fronteras absolutamente abiertas y que da lugar a que haya tráfico de todo tipo de cosas, dentro de ellos de personas. Así que agarraron acá, estos en Texas, y agarraron a 30 niños en una operación de tráfico y está saliendo del Gate Await Pounded, ¿no? Bueno, Trump, amigos, se olvidó de que era presidente el enero 6, entonces, porque justo fue el día que los correligionarios de Trump trataron de robar la democracia. ¿En serio me decís? Sí, te digo en serio. Mirá, está saliendo acá en Salón, están diciendo que él era el presidente. ¿Y esta por qué es, amigos? Porque está diciendo el señor Donald Trump que era presidente, efectivamente, pero tenía estas fuerzas oscuras luchando contra él. Entonces escribió: el FBI de Biden puso 274 agentes entre la gente el enero 6, que fue exactamente lo que pasó, amigos. Habían metido muchísima gente para justamente provocar. Nosotros lo que le decimos son estos, ¿cómo es que se le dice? Tiene un nombre, ¿no? Agentes agitadores, es una cosa así, ¿no? Bueno, que es lo que justamente que van a hacer es este relajo para que después la policía agarre y ejerza violencia contra todos. Esto se daba muy a menudo, o sea que si usted va a hacer una manifestación, cuídese que no se le metan ninguno de estos, porque estos son entonces los que parecen amigos, pero en realidad son enemigos, te quieren hacer caer vestidos como vos, y es lo que estaban haciendo acá, ¿no? 274, ¿y qué dice en este artículo? Entonces dice que este señor era el presidente, entonces por eso no le corresponde hacer esta afirmación.
Bueno, sí, pero los poderes, estos que estaban manejando el Estado, estaban obviamente también dentro del poder y son los que provocaron todo esto, dentro de ellos la señora Nancy Pelosi, que... ¿Por qué Nancy Pelosi es parte de todo esto? Bueno, porque no llamó a la Guardia Nacional. Tenían que haber llamado cuando veían que la gente, entonces la cosa se podía poner cualquier tipo de riesgo. Vos lo que haces es vallar todo. Te vienen 500.000 policías y se cierra todo y no pasa un alma, no pasa nadie. Esto que hayan dejado todo así, esto que hayan dejado pasar, es una de estas situaciones, amigos, como les decimos siempre, mi hop o li hop, let it happen on purpose. Y esto es del Dixit del señor... ¿Cómo se llama entonces? Bueno, este es un profesor de geopolítica europeo que justamente siempre que cita estas situaciones. Y un Lijov también podría haber sido el 7 de octubre, amigos. Let it happen on purpose. Y es lo que se pregunta la gente, a ver si se dejó hacer a propósito o si no se dejó hacer o qué pasa con los controles y cuándo vamos a comenzar con la investigación del 7 de octubre. Y que no ha comenzado, pero ahora que terminó la guerra puede ser que comience, porque era lo que había dicho el señor Netanyahu. Cuando termine entonces la guerra vamos a hacer una investigación. Y acá, amigos, siguen entonces empujando todo esto, mientras allá no empujan nada y veremos cómo anda todo, ¿no? Está todo mezclado, amigos, como les digo, y bueno, ahí estaba. Bueno, ¿qué sucede acá, amigos? Esta gente está poniendo dinero, son los más ricos del mundo que están empujando para cuidar el planeta. Sí, pero también entonces están poniendo plata para Antifa, amigos. Estos grupos no salen de la nada y no actúan así todos gratis, ¿verdad? Sino que lo juntan, les pagan, lo financian, hacen todo. 513 millones de dólares se les había mandado a esta gente y este había sido un millonario británico que se llama Christopher Hahn y este tipo aparte había trabajado para entonces otras organizaciones de estas Extinction Rebellion, entonces que es la que hacía... se pegan se pegan en las calles, hacen todo ese tipo de estupideces por el cambio climático, mientras este que pasa le acaba de tirar 513 millones. ¿Cuántos aviones de estos privados debe tener este tipo? No, me gustaría saberlo, no lo averigüé, pero después lo voy a ir a buscar entonces el señor este a ver de dónde salió, quién es. Porque está apoyando todas las causas del bien humano, amigos. Y dentro de ella estoy seguro que capaz que está también con el tema de la inmigración masiva y todo lo demás. No. Bueno, ahí estaba. ¿Qué está sucediendo acá, amigos? Porque estas cosas entonces, espera, porque tengo una noticia. ¿Dónde está? Lo tengo más adelante. Estos fueron dos mujeres entonces que tiraron, estuvieron ensuciando ahí lo tengo más adelante, amigos, pero también viene de la mano de todos estos, ¿verdad? Viene de la mano de esta gente que está empujando también y apoyando los grupos como Antifa, están también apoyando los grupos que van y rompen cuadros. Acá hay unas señoras que entonces ensucian un cuadro, el cuadro de Colón y todo lo demás. Bueno, ya lo vamos a leer más adelante. Bueno, ¿qué sucede acá, amigos? Están anunciando... El orden no está bien, ¿no? Porque tenemos que hablar del cuadro, pero vamos a omitir entonces y vamos a hablar un poquito de Argentina. Entonces dice que se hizo entonces, ustedes saben, amigos, cómo está la situación allá con el señor Javier Milei, ¿verdad? La situación de Argentina no está para nada bien, por lo menos entonces lo está trayendo la prensa y lo recomiendo de este artículo, amigos. Este artículo me sorprendió. Es un artículo de TN y TN es un medio que apoya básicamente al señor Milei, pero en este artículo, amigos... Me parece que solo la única opción es decir la verdad, ¿no? Y porque esto es basado entonces en unas encuestas. Y bueno, y lo vamos a venir más adelante, ¿no? Bueno, pero salió el señor Sam Altman, que es el dueño de la gente de ChatGPT, a decir que vamos a hacer una inversión multimillonaria en Argentina. Qué bueno, entonces, mira cómo nos están apoyando. Y acá este artículo también está genial, entonces, a ver si esto es verdad, porque lo que están diciendo es que podría ser solamente una pantomima para apoyarlo políticamente y que veremos cómo se desarrolla. Había un montón entonces de argumentos acá. Y entre otras cosas, lo que decía que la gente que la conectó a la gente entonces de... OpenAI, de ChatGPT con la gente de Milei, entonces había sido un muchacho, ¿dónde es que está entonces? Que había sido un muchacho que el señor Altman había tenía buenas palabras para él, ¿no? ¿Dónde está entonces? Bueno, un Sur Energy. Ahora, ¿qué sucede? Después leyendo otras noticias, una cosa con la otra, amigos. Este es el señor de Sur Energy. Falleció, podés creer, entonces del año pasado, una cosa así. Y ahora esta gente está haciendo un negocio enorme en Argentina, pero no tiene nada que ver con nada, ¿no? Pero yo hilo una cosa con la otra. Porque el señor Sam Altman, que se le muere mucha gente entonces que él conoce, se le muere mucha gente que está alrededor. Este falleció en un paseo en un parque, ¿no? O sea, en un paseo en un parque, se fue de alpinismo, una cosa así, y falleció ahí.
Una cosa media extraña, pero a este señor, Sam Altman, el dueño de ChatGPT, nadie lo acusa, ¿no? Pero tiene una relación particular entonces, o por lo menos un poco bizarra, con un suicidio, amigo, que se había dado en Estados Unidos de un empleado de ChatGPT que estaba denunciando a la empresa y de repente aparece muerto y le hacen una entrevista, a Tucker Carlson, que eso está dando vueltas en la web, amigos, es increíble, porque le dice, bueno, ¿y qué pasó con este empleado? ¿Viste viste lo que pasó con el empleado? Una lástima. Dice, sí, se suicidó. Dice, ¿te parece que se suicidó? Le dice Carlson. Porque hay cosas muy raras alrededor de todo eso. Le cortaron las cámaras, había sangre en 3 lugares, fue todo como muy extraño. Y bueno, la charla siguió, evolucionó un poco más, ¿verdad? Pero en un momento como que lo estaba acusando, no directamente, pero indirectamente. Y el tipo el de ChatGPT, le dice al periodista, ¿pero me estás acusando de asesinato? No, yo sé cómo suena, pero... Pues increíble esa charla, amigos, y yo creo que no sale bien parado el señor Altman entonces con bueno, alegato asesinato, porque estaba denunciando a la empresa entonces y parece que después apareció muerto. Otra de esas noticias, no se las voy a traer después entonces para ahondar un poco más en eso porque es muy interesante. Bueno, a pesar de todo eso, pero déjame seguir con esto. Entonces va a poner entonces la cosa esta de metadatas entonces allá, ¿y dónde va a ser? En la Patagonia, decime vos, ¿no? O sea que te vas allá a la Patagonia, el señor Sam Altman, y había salido, el señor Altman había salido del ejército de Israel, ¿no? De la parte, por eso te digo, todo medio extraño todo esto, amigos. Bueno, la cuestión es que se va a la Patagonia a poner el centro según está diciendo, el centro entonces de inteligencia artificial. Y acá estás diciendo entonces, una mujer que sale de la BBC, es un caso que le pusieron un centro de estos de datos cerca de donde vive, cerca, no sé cuánto era, entonces una distancia bastante importante, pero estaba toda sucia el agua, ¿no? Porque parece que consume muchísima cantidad de agua, entonces si ya no le sale con presión y el agua sale sucia, es lo que estaban denunciando. Otra de las cosas para tener en cuenta, ¿verdad? Y acá es lo que les digo, amigos, esta nota es algo espectacular para los amigos que quieran entonces ahondar en este tema de cómo le está yendo a Milei ahora en la realidad del señor Milei en esta hora del tiempo. Y bueno, y acá le hacen una encuesta y sale de TN, como les digo, amigos, que son esta gente que generalmente lo apoya al señor Milei. Bueno, le hacen una encuesta, bueno, en la encuesta lo destrozan, ¿no? Lo destrozan porque esto fue por 2 cosas. Por el tema entonces del espectáculo rockero que dio, que dicen que desentonó con la opinión pública, y también por el libro. Y el libro se llama, porque yo cuando les dije que era algo de un milagro, pero que no es algo de un milagro. ¿Cómo era que se llamaba el libro? Tiene acá el nombre. Pero haciendo un milagro, o cómo acá está, sugestión de milagro, ¿no? ¿Dónde es que está? Bueno, el coso del milagro, porque la creación de un milagro o haciendo un milagro, una cosa así, ¿no? Como que hubiera llegado y tocado la panacea de la economía, como que, porque aparte él es economista, ¿no? O sea, bueno, estoy haciendo un milagro, ¿qué quiere decir? Vas a despertar leones, somos los mejores del mundo. Bueno, lo que quieras, ¿no? Pero no hiciste un milagro, parece que no, porque tampoco también lo están diciendo acá, ¿no? Que la gente está bastante castigada con el tema de este señor. Para el 80% de los expertos volvió a fallar Milei en esa disciplina fundamental a la hora de gobernar. Espera, porque acá le dan como adentro un gorro, te digo, ¿no? Pero todo salido de las encuestas, o sea... Ya está. 52% cree sobre cómo serán los resultados de la elección. 52% cree que serán malos y los otros que serán más o menos malos. Pero tenía una parte entonces acá entonces de la economía, que la gente estaba bastante castigada, no le gusta para nada lo que está haciendo el señor Milei, y bueno, me podrán decir los hermanos argentinos, ¿no? Yo creo que la cosa no está fácil, y según lo que veo, según lo que me informo, amigos, parece que la cosa no está fácil, según entonces este señor vendiendo un libro de que cómo hicimos el milagro, y la gente dice, pero ¿de qué milagro? Y todavía con un coso de rock, un espectáculo de rock, y bueno, los únicos entonces que lo van a votar van a ser los que estaban ahí en ese concierto, ¿no? Porque yo también he escuchado en las redes, he leído en las redes cómo me gustaría haber ido al concierto. Sí, está todo bien, pero digo, argumentos, ¿no? O sea, tenemos que ser funcionales para la gran cantidad de la gente. O sea, no podemos ser funcionales solamente para los intereses extranjeros. Por supuesto que sí, dice el señor Milei con la bandera de Israel entonces atrás del escritorio, ¿no? Bueno, ahí está. Baraja ya ha implementado sistemas de fronteras digitales en la Unión Europea, amigos. Y esto es el popurrí que les digo, porque se viene todo esto rarísimo, entonces que nos van a tener a todos bajo control. Y si se viene entonces a dar vueltas por la Unión Europea, le van a hacer un control absoluto y completo, escaneando su pasaporte, tomando sus huellas dactilares y haciéndose una fotografía, aunque su introducción ha empezado hoy.
Todo el proceso durará unos 6 meses. Sale de Euronews, amigos, y ahora se viene todo un control biodigital. Todo con foto, todo absolutamente controlado. ¿Y todo esto por qué entonces? ¿Por qué sucede todo esto, amigos? Porque mirá lo que están diciendo, dicen. Y su supuesta en marcha se debe a la creciente presión política en muchos países de la Unión Europea que piden a la Unión una postura madura en materia de migración. Pero ninguno de los que provocan la inmigración que esta gente no quiere viene por los aeropuertos, señores. O sea, te crean el problema y luego te dan la solución. Lo mismo que estaba pasando en Inglaterra, amigos, y ahora entonces en la Unión Europea. Todos entonces fotografiados, todos dactilados, todo con todo, amigos, porque ya te digo, ¿no? Bueno, acá está la gente esta que para quejarse entonces del el señor Colón, porque vos sabés como que lo malo que fue Colón, ¿no? Para quejarse del señor Colón van y tiran una pintura, entonces biodegradable, aparte dice por acá. Y bueno, ¿y quiénes son estas fantasmas? Mirá, pero fantasmas, amigos. 2 activistas del movimiento de desobediencia civil no violenta Futuro Vegetal. Y yo digo, ¿pero quién Futuro Vegetal? ¿Pero dónde salieron estas? Futuro Vegetal. Y son todos los mismos. Just Stop Oil, Extinction Rebellion, Go Green. Son todos los mismos, ¿no? Y lo que hacen es molestar a la gente. Son 6, amigos. Son 6. Y lo que hacen es molestar a la gente. Y acá, entonces, por supuesto, que dicen: lanzamos pintura biodegradable en el cuadro primero homenaje a Cristóbal Colón en el Museo Naval. Muy orgulloso, ¿verdad? Pero después cortan los mensajes, ¿no? No dejan que la gente conteste. Porque ¿quiénes pueden responder? Porque todos son puteadas, amigos. Digan, perdón que lo diga así fuerte y claro, pero no son todas, pero son insultos, básicamente, amigos. Y yo te digo, a nadie le gusta todas estas cosas, unos pedazos de nabos, amigos. Pero decime vos, ¿no? O sea, bueno, y ahí está, amigos. Y por eso te digo, estamos luchando contra el cambio climático y todo lo demás. Unos se pegan en la calle, unos se pegan en la calle, otros se van y te pintan cuadros, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, tengo un montón de noticias, amigos. Qué cargado que venía hoy, porque son todas interesantes. Pero vamos a tener que respirar un poco, así que vamos a hacer una pausa que comienza en este segundo. Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo. La radio del fin del mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora. Let's go. This is your radio, your station. Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Fantástico, amigos. Bueno, tenemos el tema entonces del transgenderismo que nos está agobiando en todos lados, amigos, nos cae por todos lados transgenderismo. Abrís una puerta, te cae transgenderismo, abrís una ventana, te cae transgenderismo, está en el placar, está en la cocina, está en todos lados, ¿no? Y también donde está en la BBC, y están pausando acá un training entonces de transgenderismo que están haciendo porque los entrenan, amigos. Yo te digo, estamos todos locos, ¿no? Pero esa no es la noticia importante del día, amigos, sino esta que había anunciado entonces cuando comenzamos el capítulo. Y es entonces que a los niños le están, se está habilitando, Bruselas impone la autodeterminación de género infantil en toda la Unión Europea y amenaza con retirar fondos a los países que se opongan. La Comisión Europea presentó en Bruselas su nueva estrategia de igualdad LGBTIQ+ 2026-2030, un documento que permitirá a los niños elegir su género a cualquier edad y sin supervisión médica. La propuesta, aún pendiente de ratificación por los Estados miembros, suprime los límites de edad y elimina la terapia psicológica previa, a la vez que advierte de sanciones a los países que rechacen la agenda de autodeterminación de género. El texto afirma que la Comisión apoyará el desarrollo de procedimientos de reconocimiento legal de género basados en la autodeterminación libres de restricciones de edad. En la práctica, esta medida obligaría a los estados a reconocer cambios de sexo incluso en menores sin evaluación médica o consentimiento parental, un paso más allá de lo aprobado ya por países como España. La iniciativa se enmarca en una ofensiva ideológica que busca homogeneizar las legislaciones europeas y castigar a las regiones discriminatorias que no se ajusten a los valores de Bruselas. Según el documento, aquellos que no adopten las directrices podrían ver bloqueadas
Las ayudas comunitarias, amigos, y me parece absolutamente correcto, porque los niños apenas nacen deben decir qué es lo que son, y si después cambian de opinión, deben cambiar de opinión, y si cambian 2 o 3 veces también, y si son animales, como también se está empujando, que sean animales, ¿verdad? Todo el mundo tiene que decir lo que es. Ahora vos me decís que esto que están empujando entonces no es un trastorno mental, sino que es un trastorno físico, ¿verdad? O sea, sí, es un trastorno físico. Todo tu cuerpo está confeccionado para que seas de un sexo. Pero en realidad tu cuerpo está equivocado, no es tu cerebro, es tu cuerpo el que está equivocado. Todo, cada célula de tu cuerpo, cada molécula que te integra, que te compone, cada una de esas cosas que te dicen sos hombre o sos mujer, están equivocados. Lo que está en lo correcto es tu cerebro. Luego de que por supuesto pasaste por todas estas cosas y por los acá como en la BBC entonces con los training de los transgéneros y que te viste todos los capítulos entonces de los dibujitos animales estos empujando el transgenderismo y ahora querés ser otra cosa, soy otra cosa, precisas el permiso de papá y mamá, no preciso no preciso nada, me voy a empezar a tomar las pastillas, me voy a volver. Y bueno, dale para adelante entonces. Y esto es una nación de gente entonces saludable mentalmente. Por supuesto, recontra saludable, ¿no? Bueno, ahí estaba. Otra cosa que pasa, y hablando de gente saludable mentalmente, yo te digo, cada vez de cosas más raras, ¿no? Y esto es entonces está el Papa dando entonces en una iglesia. No estaba el Papa, era otro, pero entonces agarran un tipo acá orinando, para que lo tengo acá, entonces agarran un tipo orinando, entonces en la iglesia, pero mientras estaba dando la misa, amigos, o sea que el tipo no se sabe, ¿no? Bueno, ahí está saliendo entonces en las noticias, pero no dice nada el tipo, cosa que a mí me parece curiosa. A ver de dónde salió, a ver quién es, no dice nada, pero sí que entonces estuvo faltando el respeto a la gente que estaba en la iglesia, ¿no? Otra cosa que está sucediendo entonces es que conductores de autobús en París se rebelan contra la inmigración ilegal y anuncian una huelga tras el brutal ataque a un compañero. Eso están anunciando acá entonces en el diario La Gaceta. Y bueno, el cuento era entonces que están haciendo paros, ¿no? Varios comisarios denuncian que Interior manipula las estadísticas de criminalidad. Esto se refiere, amigos, a lo que está pasando en España. Están diciendo que están arreglando todo para ver si vienen los números. Y esto es absolutamente claro, amigos. Es absolutamente claro que se hace. Porque, bueno, si vos lees las noticias, después no se traduce en los resultados. Porque acá hay dos cosas, ¿no? Que están sucediendo. A ver si tengo alguna de estas cosas por ahí. No tengo ninguna. Porque este era un caso lo traje el capítulo pasado. Este era un caso de una señora entonces que había adoptado 2 niños. Y estos niños ahora parece que efectivamente, amigos, parecía el viernes y ahora ya está determinado. Este era una gobernadora de un pueblo de Alemania y que estaba siendo amenazada por su hija, amigos. Es la hija entonces que la acuchilló 13 veces, amigos. 13 veces la acuchilló la hija, estaba a peligro de muerte, se despertó ahora, dijo que fue la hija. Y bueno, no pasa nada con la hija, ¿no? Dicen que entonces estaba muy presionada mentalmente y no sé qué, y la dejan seguir por ahí. Y la gente dice que meterla presa, pero no pasa nada, entonces quédate bien tranquilo. Y el otro caso era, pues ya ni me acuerdo, pero te digo la verdad, ¿no? Todas estas cosas todos los días. Bueno, acá es un caso, amigos, de que van a venir los drones a traernos la comida. Esto parece que va a ser un hecho, ya le dijimos que lo están permitiendo en Estados Unidos, también lo están trayendo acá en Sky News y también lo traen en Business Insider. La entrega de paquetes mediante drones ya está aquí, ya va a venir. Entonces vos lo que vas a hacer es decirle, si tenés un patiecito, tenés un balconcito, entonces le das la dirección exacta al dron, el dron viene y te deja el paquete ahí, también delivery de comida. Y está llegando todo eso, amigos, y bueno, si a usted le gusta entonces ser tratado por robots, va a estar muy feliz, ¿no? Bueno, fabricantes de coches alemanes presionan para retrasar la prohibición y bueno, muchas cosas más porque el calentamiento global es una cosa terrible, amigos. Arrecifes de coral se extinguirán por el calentamiento global. ¿En serio me decís? Entonces, si se extinguiera por el calentamiento global, están destinados a extinguirse porque la Tierra no sobrevive con lo que sobrevive. Sin que estas cosas sucedan, ¿no? No es que sea una sola, única vez en toda la historia no lo saben, ¿no? No lo pueden saber. No lo pueden saber. Allá van a sacar entonces cómo miden las temperaturas. Esto es porque lo trajimos en la radio, ¿verdad? No es que yo me interese a ver cómo están haciendo las investigaciones del cambio climático, pero van al hielo, hacen un agujero en el hielo, sacan un tubo enorme, entonces no sé cuántos metros, y calculan que ese tubo, entonces el hielo de más abajo, tenía no sé cuántos mil años, entonces y de ahí calculan a ver qué temperatura había.
Y bueno, estamos viviendo en la época más caliente de toda la historia, amigos, una cosa terrible, ¿no? Bueno, ahí estaba. ¿Qué más sucede, amigos? Colón. Y bueno, tenemos que ir, amigos, porque tenemos que hablar un poquito de... vamos a salir del popurrí y vamos a hablar un poquito entonces acerca de lo que está sucediendo en salud, porque te lo anuncié y lo voy a leer entonces. Y este es el caso de el señor Kennedy, que le decían antisemita, entonces le dijeron antisemita. ¿Por qué? Porque está diciendo que los niños circuncidados tienen más propensión a tener autismo. ¿Y esto por qué? Es porque, bueno, después los tratan con Tylenol. Eso es lo que estaba diciendo el tipo, pero vos podés creer que los primeros artículos que salieron acerca de esto era el señor JFK otra vez antisemita, diciendo entonces que los niños circuncidados tienen mayor propensión a ser autistas. Nada que ver, el tipo está diciendo que la gente los tratan con estos productos a los niños y parece entonces que ese es el tema con el tema de los niños, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Qué sucede acá, amigos? Bueno, la gente de España que puso mucha multa. Pusimos muchísimas multas porque te portaste muy mal en la época del coronavirus. No, yo me porté bien, hice todo lo que me decía. ¿Andabas con la máscara también? Sí, andaba con la máscara. ¿O quién se ponía la máscara, amigo? Bueno, alguna gente se la ponía la máscara. Y alguna gente obligada a ponerse la máscara para no ser visto como un bicho raro, ¿verdad? Y otros andando en el auto solos con la máscara. Yo veía eso, amigos, te digo la verdad. A mí, ¿sabes lo que me provoca? No me provoca. Me provoca pena me provoca, pena por la gente, o sea, me da una sensación de que, igual que todas las noticias que están, muchísimas las noticias que les leemos acá, amigos, porque me baso yo, y esto es una reflexión entonces de lo que está pasando ahora en Estados Unidos, con toda la compra de todos estos medios de información que se están dando. ¿Ustedes creen que la historia ya se cerró? ¿Que no viene un nuevo capítulo de toda esta desinformación que se terminó y que no va a llegar? No, esto... Al revés, ahora está resurgiendo con más fuerza aún. O sea que hay un nicho de gente que todavía es susceptible a ser manipulada por esto, amigos. Porque vos decís, nosotros lo leemos acá y cualquiera que escucha la radio del fin del mundo lo sabe, ¿no? Ve esas noticias o ve cualquier cosa y pueden tener la suposición o la sospecha que los quieren manipular. Pero hay una gran masa, amigos, que no. Por eso están comprando todo lo que pueden entonces en materia de comunicación, entre lo cual lo más importante es TikTok. Y bueno, por supuesto que mucha de esa gran masa son también la gente más joven, ¿no? Bueno, ahí estaba. Muerte infantil en Córdoba, amigos. Esto ya lo habíamos hablado, entonces lo vamos a saltear. Y entonces acá le están haciendo un juicio. Dicen entonces, usted me puso el proceso. Esto está saliendo entonces de HNA, es un sitio alemán. ¿Y qué sucedía? Usted me puso el proceso. Sí, le puse el proceso del corona para cuidarle la vida. Bueno, pero ahora me siento muy mal, entonces le voy a hacer un juicio. No me hago responsable y este es el tema, ¿no? O sea, nadie se está haciendo responsable con la gente y parece entonces que la gente se está quejando y por eso te digo, estamos todos al revés del pepino. Fantástico, maravilloso. Nos tenemos que retirar, amigos, sí, nos tenemos que retirar. Y como nos retiramos con las noticias del final. Noticias, purum pum pum. Noticias que decís, cerrá y vamos, no quiero escuchar más noticias. Y es efectivamente lo que hacemos, no escuchamos más noticias. Si querés una noticia purum pum pum, bueno, te voy a leer una noticia purum pum pum. Porque si había una cosa que nos hacía falta, amigos, es esto. ¿Qué dice ahí? Escúchelo con atención. El auge de la inteligencia artificial ha traído consigo innovaciones que hace unos años habían parecido pura ciencia ficción. Pero una de las más fascinantes es la posibilidad de comunicarnos con los animales. Se ha especulado mucho sobre si podríamos algún día conversar con las ballenas o descifrar el lenguaje de otras especies. Pero que hay de nuestro compañero más cercano, el perro. La idea de que los perros hablen no es nueva y parece que ahora, amigos, en una revisión publicada de Biología Futura, los investigadores analizan con total seriedad si existe alguna base biológica que pudiera, hipotéticamente, acercar a los perros a una comunicación parecida al habla, amigos. Y bueno, están tratando de hacer a los perros hablar. Científicos analizan si los perros podrían aprender a hablar. Y bueno, ahí tenés entonces justo que no te hacía falta. Entonces tenés un montón de gente y todavía tenés el perro hablando. Y no, déjame quieto. Pero bueno, hay gente que entonces que le interesa a estos científicos locos, ¿no? Fantástico, maravilloso. Amigos, si llegaron hasta acá, les pedimos encarecidamente que comenten, que dejen dedos, que compartan. Principalmente, si nos escuchan de las radios, un gran saludo a todos los amigos por allá. Y si llegaron hasta acá también saben que todas las cosas buenas tienen un final. Pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos, nos vemos el miércoles, que pasen muy bien, empiecen muy bien la semana. Chau, chau, chau. Chau. Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.